Un gran saludo a los nuevos miembros del canal, gracias por su ayuda. Ronin. Capítulo 62. Mi gorilla juntó pergaminos delgados, comprobando que también se había solidificado este lote. Los clasificó, algunos para despedazarlos y recrearlos, otros para coserlos en paquetes y luego en el libro sin portada. Terminaría al final de la semana, lo más probable. Revisó sus muchos proyectos, asintiendo sobre cada uno a medida que avanzaban, y se detuvo en el que no había comenzado. Un gorro gris descansaba sobre la mesa, junto con una nota. Estaba terminado, a diferencia de cómo lo dejó. ¿Hace cuánto tiempo había trabajado en eso? Ni siquiera una semana. Recogió la nota, leyéndola, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Miró el sombrero y luego se lo puso. Un poco grande, pero también lo era su cabello. Lo ajustó un par de veces, luego volvió a leer la nota antes de cerrarla. Un regalo como este tenía que ser correspondido. Mi gorilla murmuró durante un minuto o dos, pensando en ello, antes de comprobar la hora. Sí, tenía tiempo. Hoy vamos a repasar Kendo, ya que te gusta tanto el manejo de la espada. Ronin levantó una bolsa con algunos palos colgando. Deshazte de la chaqueta e hidrátate, hoy solo haremos lo básico. Muy bien. Oiga maestro, tengo otra pregunta. Ronin se quitó el abrigo y se puso el juego de Kendo. Había pedido algunos consejos cuando tomó prestadas las piezas. Ronin asintió al chico mientras ajustaba la máscara de tela, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. ¿Por qué no estamos cubriendo más el uso de peculiaridades, como probar mis límites? Todoroki, el mejor tipo en 1A, puede hacer estas enormes paredes de hielo, ¿lo recuerdas? Luchaste contra él en el puente. Por supuesto que sí. Ronin negó con la cabeza, riéndose. ¿Es Todoroki el mejor chico de la clase porque hace estas enormes paredes de hielo? Kaminari lo pensó y dejó de beber Gatorade por un segundo. Creo que sí. Su única competencia es Bakugou, pero ese tipo no tiene escalofríos, ¿sabes? ¿Bakugou? ¿No es el otro estudiante recomendado? Kaminari negó con la cabeza y continuó. Entonces es el mejor debido a su poder. Estaban llegando a la sabiduría de Sensei, él podía sentirlo. Creo que sí, sí. Así es como entras en los 10 mejores héroes, después de todo. Nezu se inclinó hacia adelante, extasiado. Vamos, vamos, dame otra buena. Por alguna razón, Ronin era muy bueno dando discursos. Ni idea de si los tenía todos preparados o era un orador natural, pero siempre parecía tenerlo en la bolsa por si acaso. Él le había preguntado acerca de convertirse en maestro y en cambio lo sacudió un discurso sobre la vida y la muerte de un justiciero. Kaminari, ¿sabes cómo funciona un arma? Nezu y Kaminari parpadearon, pero Ronin levantó su espada y golpeó la vaina alimentada por balas. No te preocupes, te lo explicaré. Para empezar, vamos a hablar sobre la vida y los tiempos de una bala. Ronin quitó el cargador de su espada, luego disparó una sola bala y se la arrojó a Kaminari, quien logró atraparla esta vez con solo 2 balones sueltos. Ronin sacó otro, sosteniéndolo entre el índice y el pulgar. Es posible que no sepas cómo funcionan las balas. La mayoría de los ciudadanos japoneses no lo saben. Tal vez podríamos traer a Snipe para que dé un discurso al respecto, pero tengo un pez más grande que freír. Dentro de esta pequeña bala hay un propulsor, un explosivo, pero solo una pequeña cantidad. El trabajo del arma es desencadenar la explosión y enfocarla para que la bala salga volando en una dirección determinada. Ronin agregó movimientos de la mano para explicarle mejor al alumno, luego cambió a términos de películas de acción para que pudiera entenderlo mejor. Ya sabes. Como cuando el auto explota, los pedacitos se van por todas partes. El arma está apuntando esos pedacitos para dar en un blanco determinado. Kaminari asintió y Ronin continuó con la explicación. La explosión en sí es muy pequeña, en realidad. Lo mejor que puede hacer es tal vez lastimarte el dedo. Pero cuando está enfocada por el arma, puede, bueno, ¿por qué hablar? Ronin tomó un arma de la mesa, colocó la bala en el cargador y apuntó al muñeco. Estallido. El arma convierte un poco de energía en algo mucho más peligroso. Si la explosión fuera mayor, ¿sabes lo que sucedería? Mantuvo activamente a Kaminari involucrado en la discusión, obligando a su alumno a pensar. La bala iría más allá, no, espera, se supone que esto es un problema. Así que, Kaminari logró darse cuenta a través del contexto de que lo que sucedería no sería bueno, al menos. ¿El arma explotaría? Se necesitaría una gran explosión para hacer eso, pero sí, supongo que sería malo. Ronin se rió.
La explosión volaría el arma, pero la bala no llegaría tan lejos. A veces, menos potencia es más destructiva. Y mi trabajo es convertir eso menos. Ronin recargó su funda y luego realizó el ataque característico de Kaminari, de un anime de más de 200 años. Banfshin. La espada partió todo el maniquí en dos de un solo golpe, mucho más destructivo que la sola bala que golpeó la masa central del maniquí. Ambos ataques dieron en el mismo lugar, pero el de Ronin atravesó el metal como si fuera cartón y, a diferencia de la última vez que lo hizo, su espada estaba bien. En más. Si perfeccionas los detalles menores de tu electricidad, puedes hacer que estos tiros bajos parezcan golpes de golf. Kaminari se inspiró claramente en la demostración física. A través de la repetición, los discursos dramáticos y la acción, Ronin apeló a los gustos de Kaminari y le enseñó lecciones. No necesitas hacer grandes ráfagas de rayos. Una bomba solo puede hacer una cosa, Kaminari, y te haré una espada. Las bombas solo destruyen. Las espadas pueden bailar, defender, atacar y mucho más. ¿Quieres comprender? En lugar de solo hacer cosas de gran ataque, como una bomba, Kaminari lo reformuló, mostrando que entendió el mensaje. Ronin no lo castigaría si se equivocaba, animándolo a explorar. ¿Quieres que sea realmente bueno usando mi poder en pequeñas cantidades, para poder ayudar a más personas y durar más? Ronin le dio una palmada en la espalda. Excelente Kaminari. Ni siquiera mencioné la mayor resistencia, tú mismo lo descubriste Kaminari. Excelente pensamiento. El rostro de Kaminari se iluminó ante el elogio. Nezu se preguntó cuándo fue la última vez que alguien genuinamente elogió el pensamiento de Kaminari. Lo hizo sentir un poco culpable. Los dos comenzaron a pelear, bueno, esa era una palabra fuerte. Kaminari se puso el casco al revés y se asustó mientras Ronin lo atravesaba, tan tranquilo como siempre. Se sintió un poco extraño para Nezu, sentado en su lado de la pantalla. Era miércoles y tenía una pequeña reunión a la que asistir. Nezu miró a través del lío que Aizawa había creado. Cientos de informes, todos para encontrar la verdadera identidad de Ronin. Sabes que deberías haber hecho que la policía hiciera esto, ¿verdad? Puedes irte si es necesario. Este es un asunto personal, no, es más que personal. Aizawa tenía el enfoque de un hombre que mira a la muerte a la cara y mira directamente al pasado. Esto es porque le está enseñando a caminar y mejor que tú, probablemente. Me está cabreando más que esos mocosos. Al menos él fue honesto. Podrías aprender de su estilo, pedirle consejo y mejorar, ya sabes. Olmig debería estar más preocupado que yo por su estilo de enseñanza. Me molesta que Kaminari pueda recordar todo lo que dice, pero apenas puede recordar un trabajo que le di hace 10 minutos. Nezu hojeó los papeles, precisando su marco de tiempo sospechoso. Se eliminó cualquier cosa después del toque de queda de Ronin. Se eliminó cualquier cosa de cuando estaba en la escuela. Luego se centró en cuando comenzaron las quejas por ruido y en el primer incidente de un atacante aparentemente sin peculiaridades. Si su teoría era correcta y los informes eran ciertos, Ronin no siempre tuvo su espada de teletransportación. Probablemente no lo haría en su primera salida. ¿Qué me preocupa? Toshinori se acercó, café en mano. Nezu terminó de clasificar los incidentes y despidió a Aizawa, asegurándole que sería al menos la quinta persona en enterarse cuando se enterara. Ronin enseñando a Kaminari, pero hablaremos de eso en otro momento. Se despidió de Aizawa y luego volvió a concentrarse en el héroe número 1. No estás en problemas, Olmig, siéntate, siéntate. Toshinori definitivamente estaba descubriendo que algo andaba mal, lentamente se sentó. Nezu le sirvió un poco de té, sonriendo todo el camino. No podía entender que hasta que Nezu siguió con el camión, todo sonrisas todo el camino. Así que, ¿le has estado diciendo a la gente que está bien soñar, pero que necesitan ser realistas? Nezu acertó con el primer golpe y la reacción de Toshinori lo delató todo. El pequeño inquieto, incapaz de hacer contacto visual y mirando a la izquierda y hacia abajo, reflexionando sobre un recuerdo. Lo tenía, lo cual era bueno, porque esta era su única pista en todo el asunto de está bien soñar, pero bla, bla, y si no era Olmig, no tenía ni idea de quién era en realidad. Estaba. Ah, lo conociste, él, ¿conociste a Ronin? Obviamente lo hizo. Pero, tal vez Olmig te estaba hablando del alter ego de Ronin, o del propio Ronin. Traté de reunirme con él y disculparme, pero no pude encontrarlo. No estaba en la ruta que Bakugou me dijo que estaría. ¿Qué Bakugou? ¿Ronin conocía a Bakugou? ¿Cómo estaban conectados? Parece que no sé todo lo que está pasando.
Empezaremos por el principio ahora, Toshinori. Podría haber estado sonriendo mientras se inclinaba hacia adelante, pero era una sonrisa peligrosa. Sacó un bolígrafo y un papel. Adelante. Comienza cuando estés listo. Después de pasar por una ventana en mi camino hacia abajo, me di cuenta de que faltaban las botellas en las que guardé al villano, Hold Up. Primero, aterrizaste en un edificio al azar en el medio de la ciudad. Luego, le mostraste tu forma debilitada. Luego, le dijiste que nunca podría ser un héroe. Y como una gran conclusión a todo eso, lo dejaste en lo alto del edificio. ¿Estabas tratando de ver cuántos de sus sueños podías romper en una tarde? Nezu se frotó la cabeza. Sabes que podría haber saltado, ¿verdad? Apenas recuerdas el nombre de niño, pero podría haberse tirado del edificio por el amor de Dios. No lo hizo. Fui a donde estaba el villano del limo, y él también fue allí. Luchó contra el villano del limo con solo un bote de basura y estaba comenzando a sacar a Bakugou cuando el villano casi lo mata, y yo intervino. No se molestó en consolar al niño tanto como parecía. El problema era que podría haberse acabado a sí mismo, si no fuera por All Might no hubiera sabido que lo hizo. Pero los reporteros me abrumaron después de la pelea. No te preocupes, los otros héroes en la escena se encargaron de los niños, solo pregúntale a Bakugou. Este ataque de villano, Dios, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Hace más de un año, meses enteros antes de que lo buscaran. Eso fue hace años. Puso la edad real de Ronin como la misma que la de Bakugou. ¿Se conocían? Oh, Bakugou y Midoriya fueron a la misma escuela al menos. Finalmente, un nombre. Midoriya, sí, ese nombre no significaba nada para él. Más investigación para más tarde. Sus uniformes eran los mismos, y Bakugou sabía dónde vivía Midoriya. Por lo que vio de sus personalidades, no se llevarían muy bien. Incluso su conferencia de esta tarde difería de las ideas de poder de Bakugou, al parecer, aunque ya no estaba seguro. Tal vez tendría que dar a cada uno de sus estudiantes una inspección más cercana. Consideré darle One for All, pero no pude encontrarlo. El niño nunca volvió a casa. Entonces, el niño, Midoriya, era Ronin o conocía a Ronin de alguna manera. Parecía que el comienzo de la historia se quedó con él más que el final. Quizás Midoriya se convirtió en Ronin, pero quizás murió poco después de transmitir la historia, creando a Ronin como una especie de venganza por las personas que agraviaron a Midoriya. De cualquier manera, parecía que ese chico era el incidente incitador. Podía reducirlo aún más, pero por experiencia, sabía algo por lo que la mayoría de la gente no los emparejaría, curiosamente. Era uno de sus propios rasgos más grandes, y también un rasgo distintivo de Ronin que la mayoría de la gente no notaría. Midoriya era bastante bajo en ese momento, ¿no? Toshinori asintió. Hubieras pensado que era un estudiante de primer año en la escuela secundaria con lo pequeño que era, no un tercer año. Eso lo puso en la brecha de edad que quería. Recién comenzado su tercer año y derrotado, Midoriya se convirtió en el justiciero Ronin, o uno de sus amigos lo hizo. Se inclinó hacia Midoriya, pero los informes le dirían más. Los recibiría mañana. Diría que no estás en problemas, pero eso es mentira. Deberías haberle dicho a alguien sobre esto, no deberías haberlo dejado en la azotea y deberías haber reexaminado tus prioridades. Ten esto en cuenta en el futuro. Él está bien, ¿no es así? Nezu tuvo que ladear la cabeza ante la idea. Tal vez. Nunca escuché de ningún sueño aplastado, bueno, nunca de ningún sueño aplastado en detalle. Solo un chico que fue defraudado por su héroe favorito. Toshinori se estremeció ante eso. Tenga en cuenta que no solo protegemos los cuerpos de las personas, sino también sus sueños. Sí, señor. Toshinori hizo una reverencia, luego se fue, dejando al mamífero con sus pensamientos. Tamborileó con los dedos por un momento, luego comenzó a escribir las solicitudes de los documentos que necesitaría para juntar todo y resolver este misterio de una vez por todas. Maravilloso chico, maravilloso. Ronin y Kaminari sostenían los palos en una mano, y las piernas de Kaminari emitían chispas mientras bailaban. ¡Qué fluidez! Has mejorado a pasos agigantados. Ayer, se fue de Kaminari con equipo de Kendo de UA, provisto por su director menos favorito en el mundo. Ahora, después de entrenar durante la mayor parte del día, Kaminari podía atacar y moverse mientras emitía electricidad sin parar, en su mayoría. Algunos contratiempos aquí o allá, pero lo estaba haciendo bastante bien en general. Gracias, señor. La espada de Kaminari se movió hacia adelante, aprovechando el espacio que dejó Ronin y golpeándolo en el hombro.
Estaba sonriendo, divirtiéndose. Bien, bien. Realmente has fusionado bastante bien las habilidades anteriores. Caminar y probablemente practicaba moverse mientras generaba electricidad en su tiempo libre. Ahora, es el momento de las partes demasiado complicadas. ¿Estás listo? Un poco más de práctica, por favor. Un estudiante que no tuvo miedo de expresar sus quejas aprendió mejor. Ronin asintió y luego cambió de brazo. Usualmente usaba su derecha, tomando una postura de esgrima, pero ahora usaba la guardia de techo de violencia. Entonces veamos cómo manejas esto. Ronin dio un paso adelante, lo que obligó a caminar y a adaptarse a la nueva fuerza aplastante. Esto realmente fue excelente. Esto realmente fue terrible. Nezu retrocedió, obligándose a dejar de mirar esto. ¿Cuántos encubrimientos podría manejar un niño? Si Midoriya era o no Ronin era, por el momento, irrelevante. Más importante era el niño de los informes escolares que se habían cubierto, y el hecho de que probablemente había muchos, muchos más. Registros hospitalarios de quemaduras, informes de contusiones, aislamiento, acoso verbal, el hecho de que Midoriya no fuera el próximo All for One fue un milagro. Miró al que estaba en la lista. Se informó de una quemadura en la forma distintiva de una huella de mano en la parte posterior de su cuello, como si alguien lo sujetara mientras emitía altas temperaturas. Ni siquiera era la lesión por la que estaba allí y parecía que nunca se informó, pero se descubrió por accidente mientras revisaba otra cosa. Puede que le guarde rencor a la gente, pero se sentía como si Midoriya fuera uno de los suyos con todas las heridas que le provocó el chico. Y esos eran solo físicos. Sus ojos movieron hacia la transmisión de la cámara del incidente del villano del limo y pudo ver lo último del espíritu y la confianza del niño hacerse añicos en baja definición. Con vacilación, hizo clic en reproducir y miró, con su sonrisa habitual pegada, pero luciendo como dinero de monopolio falso. No podía escuchar todo, pero podía escuchar a los héroes y seguir la mirada de Midoriya. De la pelea, corrió hacia adelante cuando Bakugou miró a la multitud. Ni un momento de vacilación, tal como lo mencionó All Might esta mañana. Bailó alrededor del villano, usando su entorno para atacar, pero obviamente era su primera pelea. Los registros escolares le decían eso, pero podía ver los errores que el Ronin de hoy nunca cometería. Pero brillando a través de los errores y la suciedad, el núcleo brillante que sería remodelado en Ronin. El primer juego de pies, el esfuerzo incansable, lanzándose en el camino de los demás, el momento final contra el villano del lodo hizo que Midoriya se posicionara. No estaba tratando de evitar el golpe, estaba completamente concentrado en sacar a Bakugou. Al principio, Nezu pensó que no estaba al tanto del villano, pero algunos cálculos mostraron que el ataque, aunque probablemente mataría a Midoriya, eliminaría de Bakugou del villano. Después de tal exhibición, ¿sería él desfilado? Solo si deletreas desfilado reprendido. Si mueres aquí, toda nuestra reputación está en juego. Si no te preocupas por ti mismo, al menos cuida de los demás. De Arms, para usar una frase más moderna y hip, ¿qué diablos estabas diciendo? La cabeza de Midoriya se levantó bruscamente de su descanso, mirándolo. Luego comenzó a recoger sus cosas del suelo, esparcidas por su propio ataque. Shesh, toda esta basura en mi primer día. La prensa no va a ser buena. Podías verlo contraerse, mirando fijamente a MT. Lady ahora. Los héroes que una vez admiró, la inocente admiración del niño descrito por All Might, todo eso ahora estaba muerto. Aunque los ojos no se podían enfocar, podía ver el momento exacto en que la gota que colmó el vaso seguía los ojos del niño. La gente estaba más alejada de la cámara a través de la cual eligió escuchar, pero si escuchaba con atención, podía distinguirla. Fuiste un niño bastante valiente, me encantaría tenerte como compañero algún día. Midoriya, que parecía rota antes de eso, se había reformado. Al ver que la mitad de él le mostró el costado cuando conoció a Ronin, un animal con piel humana. Tenía sentido, en cierto modo. Él hizo todo el trabajo y Nezu era un chico inteligente. Podía averiguar quién inició esos incendios. Mientras Midoriya se agachaba para recoger sus cosas, Ronin se levantó y se echó la bolsa al hombro. Se fue, murmurando palabras que no pudo entender. Bailó entre la gente al salir, pasando directamente por la cámara. ¿Vas a mirar con desaprobación y esperar a que un niño haga la mayor parte del trabajo, y luego hacer que All Might intervenga en el último segundo para aclarar tu desorden? Nezu luego vio al niño pasar. Sus zapatos no eran los de su memoria, pero los pantalones sí. Podía ver la mochila amarilla también. Seguir la siguiente parte se convirtió en un rastro de papel. Fue un poco divertido.
Técnicamente, nada de lo que había hecho, registrado, era un delito. Nunca usó ilegalmente su peculiaridad, físicamente no podía. Los casos que rastreó, como probablemente Izuku Midoriya, de 14 años en ese momento, probablemente fueron en defensa propia o definitivamente en defensa propia. Era tan hilarantemente consistente que se preguntó si era intencional. Durante un tiempo, se sabía que Ronin siempre dejaba que su oponente diera el primer ataque, pero eso podría verse como una provocación intencional. Sin embargo, desde una perspectiva legal, lo puso en una posición de autodefensa. El mayor crimen que podrían poner a su nombre es allanamiento de morada, pero la mayoría de la gente no pudo probar que él era quien lo estaba haciendo. Midoriya parecía un niño brillante por sus calificaciones y el hecho de que tenía alguna en la pequeña escuela en la que se encontraba actualmente. Investigó a su alrededor, y todos sus maestros hicieron comentarios elogiosos para el chico tranquilo que nunca peleó. Sin embargo, se había tomado la semana libre de la escuela. Aparentemente, trabajó con anticipación y ya había terminado con las tareas de baja categoría, y no tenía ningún trabajo real hasta que comenzaron las pruebas. Era el líder de un club, enfocado en la elaboración con 3 compañeros de club, los cuales no eran personas reales. Deku. Kacchan. Aak. ¿Quién hizo estos nombres? Investigaría más sobre su vida actual más tarde, pero no estaba seguro de tener la mentalidad adecuada para seguir leyendo y empeorar cada vez más. Kaminari seguía mejorando y mejorando. Tenía la mentalidad correcta para moverse en este momento, aunque solo fuera por un momento. ¿Me viste? Lo hice. Lanzó el palo al aire, riendo antes de que rebotara en su cúpula. Kaminari había hecho su primera carrera exitosa con electricidad corriendo por sus piernas. La electricidad engañó a sus músculos para que se tensaran y relajaran más rápido de lo normal, permitiéndole correr a una velocidad increíble. Por unos pocos pasos. La primera carrera de Kaminari había durado la friolera de medio paso, cuando accidentalmente disparó una de sus piernas tan rápido que se cayó. Todavía era un éxito, por lo menos. Ronin se rió con Kaminari. Excelente Kaminari, pero aún no has terminado, me temo. Ayudó al niño a levantarse del suelo, incluso si el niño era más grande que él. Kaminari sonrió, luego notó algo. No sabía que eras más bajo que yo. Eso es lo que sucede cuando empiezas a mantener la cabeza erguida, Kaminari. Ronin le dio una palmadita en la espalda, riendo y luego apartándose. Puedes hacer esto. 1 docena de repeticiones, 100 repeticiones, 1000 repeticiones, incluso si toma 1.000.000 de repeticiones, puedes hacer esto. Kaminari asintió, luego trató de volver a la mentalidad anterior, corriendo mientras intentaba hacerlo de nuevo. Ronin empacó las cosas que trajo, mirando el reloj. Solo tenemos 20 minutos más, así que termine en 5, luego revise, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de la llegada de Nezu y Midnight. Inclinándose, se podía ver una extraña quemadura en la parte posterior de su cuello. Solo, parecía un extraño punto redondo. Sin embargo, si sabes lo que era, podrías ver el comienzo de la huella de la mano. Incluso mientras hablaba, el propio Ronin no comenzó a detenerse, sino que se ajustó la camiseta sin mangas y volvió a blandir sus espadas. Parecía un ritmo sincopado, pero no entre sí. Las espadas se atacaban a intervalos predeterminados, como medio segundo entre uno y 3/4 de segundo entre el otro. Esto hizo que pareciera aleatorio, pero cada brazo independientemente tenía un ritmo que nunca rompieron. Midnight parecía bastante interesada en él, y Nezu pensó que podría hacérselo saber más tarde. Si alguna vez. Esto debería haber sido algo que les diría a todos, pero, algunas cosas era mejor no decirlas, como la forma de Olmig. Espera, ¿eso no significaba que Ronin sabía sobre eso? ¿Y nunca lo mencionó? El bastardo descarado, todavía pretendía que Olmig estaba en su mejor momento cuando sabía que no lo estaba. Nezu se rió para sus adentros, pero solo Midnight le prestó atención. Kaminari dio la vuelta, luego dio una voltereta y se estrelló contra el acolchado. Ronin comenzó a acelerar, creando una pared de acero mientras sus brazos bombeaban. Cada golpe no era pesado por sí solo, pero requería mucha fuerza para mover las cuchillas tan rápido. Cada golpe podría ser letal si Ronin así lo quisiera. Oh, hola. ¿Qué están haciendo aquí? Kaminari saludó desde el suelo, riendo. Ronin ni siquiera redujo el ritmo. Hola. Solo quería pasar de nuevo. Mañana es su último día juntos, después de todo. Ronin volvió a asentir, convirtiendo el movimiento de la cabeza en cortes por encima de la cabeza y continuando.
Había estado cortando durante 15 segundos sin parar, balanceándose alrededor de dos pesados trozos de metal como plumas. ¿Cuánto tiempo tomó aprender eso? Nunca lo había considerado hasta ahora. ¿Tienes algo especial planeado para el final? Nezu trató de acercarse pero estaba pegado a Mig, quien parecía repelerlo naturalmente. Tiene sentido. Si él era un héroe que no se preocupaba por la reputación o los seguidores, es posible que no le gustara estar rodeado de héroes que sí lo hicieran, y Mig tenía una gran base de fans. Cada lección es importante, desde la primera hasta la última. En un instante, pasó de cortar a envainar, y luego se enfrentó a Kaminari. 7 activaciones exitosas Kaminari, excelente. Hemos terminado, así que ven aquí. Comenzaron a hablar sobre lo que aprendieron ese día, con Kaminari dirigiendo la discusión para demostrar que lo recordaba. Ronin en su mayoría se reclinó y asintió, ofreciendo ocasionalmente palabras adicionales cuando se le pedía. Ronin terminó de empacar y se preparó para irse, despidiéndose de Kaminari aún ignorando a todos los demás. «Oye, maestro Ronin, señor». Ronin se detuvo, sin mirar atrás, pero deteniéndose. Fue lo suficientemente bueno para Kaminari. «¿Mañana es la última vez que entrenaremos?» «¿De qué demonios estás hablando?» Ronin todavía no miró hacia atrás, pero negó con la cabeza. «Puedes entrenar solo mientras estoy aquí. ¿Dejarás de entrenar cuando me haya ido? ¿Crees que voy a morir en el momento en que deje el entrenamiento de mañana? Hay una razón por la que no se llama nuestra última sesión de entrenamiento, Kaminari». Ronin se despidió sin mirar y salió de la habitación como si fuera el dueño del lugar. «Es tan genial», dijo Nezu con los ojos brillantes. Capítulo 63. La final de Kaminari. Mi gorilla se embarcó temprano para armar todo. Era mucho trabajo, y necesitaba trabajar rápido. Primero fue el libro de All for One. Mi gorilla cosió los papeles en paquetes, luego los apiló, cosió los paquetes a trozos de cuerda para crear las páginas del libro y terminó pegando los papeles y las cuerdas. Las cuerdas servían de base, quitando peso a todo el papel haciéndolo menos rasgable. A continuación, aplicó las cubiertas. Láminas delgadas de tela, luego 2 láminas de madera contrachapada formadas a partir de la pulpa y el pegamento, con la cuerda extendida y deshilachada antes de pegarla entre la tela y la madera contrachapada, cimentando la unión. Todo esto terminó con más pegamento, luego cuero, luego costuras, finalmente soportes de metal para sujetar toda la pieza. Comprobó los detalles, aunque eran innecesarios. Incrustado en el libro había una gema negra en forma de diamante, que él mismo tuvo que incrustar. No demasiado mal, si él mismo lo dijo. Las páginas conservaron un poco de ese color marrón por estilo, pesaba 1 tonelada y era bastante sólida. El pegamento no era bueno a largo plazo la mayor parte del tiempo, pero los libros generalmente no estaban destinados a tener mucho desgaste. Bien tratado, este libro podría durar bastante, si lo hiciera bien. Lo basó en youtubers y no en corredores de apuestas profesionales reales, así que quién sabe. Iba a hacer el anillo más tarde, pero se dio cuenta de que podía usar un pequeño timbre que encontró por 100 yenes en un cuerpo nuevo. Lo terminó ahora. La gema se podía girar para ajustar el voltaje y estaba en un pequeño interruptor. Empujar la gema hacia adelante encendería el anillo, tirar de ella hacia atrás lo apagaría. Además, podrías quitar la gema para cambiar la diminuta batería que encontró. Sin embargo, mi gorilla tuvo que lidiar con la parte más difícil de todo el proyecto, la pequeña joya. All for One quería un anillo ajustable. Bien, podría hacerse, solo un poco molesto. Quería una batería pequeña. También fue un experimento para él, ¿por qué no? Pero poner esa pequeña joya estúpida en el artilugio que hizo. Rayos. Era tan molesto. Después de 1 hora de intentos, el anillo tenía una gema, podía crear la corriente eléctrica y se veía bien. Solo que era demasiado difícil. Mi gorilla rápidamente le dio los toques finales a su regalo a Eiko por el sombrero, asintiendo para sí mismo antes de partir, manteniendo el anillo en una caja para que nada pudiera dañarlo, dolor en el trasero que era, junto con su artilugio final. Mi gorilla apareció con un gorro gris. Sin máscara, sin espada aparente, solo el paquete y algunos palos, todo en un disfraz barato. Traje el libro y el anillo, pero voy a necesitar un préstamo para esas peculiaridades. Quiero 3. Sus ojos eran fuertes, su voz firme. Mi gorilla estaba tranquilo y relajado, entregándole la caja a Kurohiri. Kurohiri lo revisó antes de pasárselo a su maestro. Parece que faltan la mitad de las páginas solicitadas. Mi gorilla inclinó la cabeza.
400, ¿verdad? Debería haber 400 páginas allí. All for One miró el libro, pareciendo darse cuenta de algo. No sabía que una hoja de pergamino tenía 2 páginas. Parece ser un descuido de mi parte. Creo que ya sabes cuál será mi próxima solicitud. Oh, quería 400 hojas. Parece que estaría rehaciendo el libro pronto entonces. Muy bien, te concederé las peculiaridades que deseas. ¿Tienes algo en mente? Midoriya sacó 3 bocetos, los colocó en el suelo y se inclinó profundamente mientras hacía su pedido. Kaminari ahora podía hacer el paso relámpago cuando se le ordenaba, como la mitad del tiempo. Algunas veces. Ocasionalmente, está bien, así que apenas había mejorado. Pero estaba mejorando mucho en eso. Cuando lo hacía, ya no tropezaba y caía de culo, o al menos se recuperaba antes de caer de culo la mayor parte del tiempo, y no era eso lo que realmente importaba. Acababa de terminar sus estiramientos y respiración y ahora alineaba su cuerpo con el objetivo. Hoy debería ser el día en que lo armarían, otra vez. Algo así como lo que hicieron la última vez. Pero lo volverían a hacer. Inhaló la mayor cantidad de aire posible, luego se inclinó hacia adelante a la altura de las caderas, manteniendo la parte superior de su cuerpo recta y apuntando al objetivo. Los pies se flexionaron, su brazo izquierdo sostuvo su vaina y su brazo derecho se balanceó hacia adelante para ganar impulso. Cuando el aire comenzó a sisear, todo su cuerpo se disparó como el rayo en el que se estaba convirtiendo. Nezu ya había terminado todo su trabajo antes del almuerzo y ahora estaba en detalles menores. Por lo general, dejaba que sus maestros vagaran libremente, pero era hora de profundizar más en los detalles. Si quería tener a Midoriya de su lado, tenía que hacer que su centro fuera aprobado por el maestro. Adelantando la fecha de aprendizaje para primeros auxilios, instrucción de combate, curso sobre la revisión de información, todo esto tenía que implementarse, pero parecía que la mayoría llegaría el próximo año. No pintaba bien, pero más vale tarde que nunca. Las orejas se crisparon ante una alarma familiar. Ronin llegó temprano, se dirigió directamente a la oficina de Nezu y estaba completamente preparado. Llevaba su viejo abrigo, todas sus armas y cargaba una bolsa llena. Parecía que Ronin tenía algo preparado para el último día, pero no dejaría que se le escapara a su estudiante. Ronin se movió entre la multitud, oculto por su viejo disfraz. El sombrero de bambú y la capa escondían su cuerpo, y colocó la placa como una borla frente a su rostro para ocultarlo mientras se veía ridículo. Los estudiantes ni siquiera parecían preocupados por el hombre extraño en su presencia, pero para ser un héroe, se veía bastante dócil. No llama la atención, que es por lo que se esforzaron la mayoría de los héroes, simplemente es extraño. Ahora llamó a la puerta principal de Nezu. Nezu quería llevarlo a un lado, pero esto era un poco temprano según el recuento del director. Nezu todavía necesitaba poner sus patos en orden, aclarando tanto su garganta como sus pensamientos. Adelante. Ronin entró, enterrando a Midoriya bajo la armadura y arena mientras ponía una expresión severa. Buenos días, señor. Quiero tomar prestado todo a... ¿Qué? Ronin entró en la sala de entrenamiento, mirando alrededor de la habitación por última vez. ¿Quién sabía cuándo sería la próxima vez que estaría aquí legalmente? Miró a Kaminari, todavía haciendo todo lo posible para correr mientras usaba Godspeed. Casi estaba allí, estaba tan cerca de ser el verdadero Godspeed. Solo un pequeño empujón, y tenía la intención de darle a su discípulo esa pequeña ayuda. Dejó la bolsa, luego revisó las cosas que había recogido. Todo parecía estar en su lugar. Era hora de empezar. Kaminari. Una buena carrera allí, alguien ha estado dedicando tiempo. Kaminari terminó su set, sonriendo y corriendo. ¿Viste eso? Casi lo consigo, jefe. Envainó su espada, luego mostró una gran sonrisa. Calentó su viejo corazón hastiado. ¿Ya almorzaste? Ronin revisó el equipo, asintiendo antes de prestarle toda su atención a Kaminari. Nope. ¿Debería ahora? Ronin asintió, riendo. Debo admitir que soy un poco fanático de Lunch Rush. No podría rechazar su comida aunque lo intentara. Se fueron, yendo al comedor. Kaminari había estado almorzando tarde ya que sus compañeros de clase no estaban allí y no tenía a ninguno de sus amigos con quien comer. Pero ahora tiene que comer con su jefe. Fueron a Lunch Rush, Kaminari guiando rápidamente mientras Ronin se contuvo, leyendo la lista varias veces antes de dar un paso al frente. Katsudon y agua, por favor. Ro, ¿qué haces aquí? Lunch Rush se sorprendió al verlo, pero Ronin solo asintió hacia Kaminari. Oh, último día, ¿eh?
¿Tienes algo especial planeado? Revise sus notificaciones del director Nezu, debería escucharlo pronto. Ronin tomó su comida y se inclinó de nuevo, sentándose con Kaminari en su mesa habitual. Kaminari comió rápidamente, solo deteniéndose para mirar mientras Ronin se quitaba el casco. Parecía tan canoso como Kaminari siempre lo había imaginado, con una barba incipiente y una cicatriz en el ojo derecho. Kirishima habría estado tan celoso. Se recogió el cabello, inclinó la cabeza, dio las gracias rápidamente y comenzó a comer lentamente, sonriendo profundamente. Se cubrió los ojos con esta extraña tela negra, pero se podía ver la parte inferior de la cicatriz asomándose. Kaminari siempre supo que era un mentor oculto y su apariencia real lo demostraba. Irradiaba sabiduría. Espera, ¿eso significaba que si estabas lo suficientemente cerca recogiste algo de su sabiduría? Kaminari se deslizó un poco más cerca del anciano. Su cabello aún era castaño, pero se podía ver un comienzo de gris mezclado, como una peluca gris teñida de marrón. Las cicatrices acentuaban cuán musculoso era realmente Ronin. Amigo, te ves tan genial. Ronin lo miró, luego sonrió y soltó una risita suave. ¿Me halagas, Kaminari? Tomó otro bocado, mirando a la multitud de personas, su sonrisa se desvaneció lentamente. ¿Estás listo para el final de esta compañía? ¿El aprendizaje? Creo que sí. Kaminari pensó en los eventos. Luché contra monstruos, gané, luché contra Stein, gané, aprendí este ataque de carrera enfermizo, obtuve una espada genial y salí contigo. Me alegra saber que lo disfrutaste, pero se acerca el examen de graduación. ¿Era tan presentimiento? ¿Cómo hizo eso? Kaminari escuchó sus palabras, listo para estudiarlas si era necesario. Esta será la parte final de tu aprendizaje. Lucharemos durante 10 minutos a la vez, con 30 segundos para romper cada vez que uno de nosotros sea golpeado. Estableció las reglas de los combates y Kaminari trató de memorizarlas todas. Ronin lo ayudó haciendo movimientos con las manos, algo que Kaminari pudo replicar y lo ayudó a recordar más fácilmente. Tendremos un descanso cuando las clases lo hagan también. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo nos separamos al final de los 10 minutos? 1 minuto. ¿Cuánto tiempo descansamos al final de la clase? Hasta que se reinician las clases. Muy bien, lo tengo. Kaminari le sonrió, y Ronin parecía estar un poco triste, sombrío. Eso significaba como, calma triste. Sí. Si puedes vencer esto, Kaminari, te aseguro que estarás mucho mejor que tus compañeros de clase. Ronin comenzó a beber su agua lentamente cuando se encendió el intercomunicador. Atención a todos los estudiantes, es posible que escuchen algo durante el resto del día en los pasillos. Tendremos un evento afuera, no se preocupen. Se detendrá cuando terminen las clases, así que por favor solucionen cualquier problema en el descanso. Ronin dejó el vaso ahora vacío y recogió los platos vacíos de ambos. Todos menos ellos se estaban yendo a clases ahora. Lance Rush cerró la cocina justo después de que Ronin le diera sus platos. Ronin se acercó de nuevo, tocando un cronómetro en su chaqueta. Esto sonará cuando tomemos nuestros descansos. Los descansos de 30 segundos cuentan para el tiempo. Y. Kaminari. Kaminari optó por ponerse de pie, vagamente consciente de lo que estaba a punto de suceder. Ronin agarró su casco y lo miró por última vez. Solo cree en ti mismo. No en el Kaminari en el que creo, no en el Ronin en el que crees. Ronin tocó a Kaminari en el pecho, sonriendo. Cree en el Kaminari que cree en ti. Ronin dio un paso atrás, puso en marcha el cronómetro y se puso el casco. Bueno, no tiene sentido perder el tiempo. Ronin volteó la mesa y desenvainó su espada en un solo movimiento. Kaminari no había tenido la oportunidad de quitarse la espada y comenzó a sospechar por qué nunca había tenido esa oportunidad. El primer golpe de Ronin partió hacia abajo, poniendo el impulso detrás de su voltereta en el golpe. Parar sería imposible, y eso obligó a Kaminari a ponerse a la defensiva desde el principio. Ronin ni siquiera se molestó con ambas espadas. Ni siquiera usó su espada real. Solo su mano derecha y manchas, tallando el aire en menudencias. Golpeó a Kaminari con una fuerza extrema, obligándolo a esquivar. Cualquier intento de bloquear fue aplastado, cualquier contraataque derribado. Ronin usó solo poder para obligar a Kaminari a cruzar el comedor. El primer golpe ocurrió 15 segundos después del intercambio, golpeando a Kaminari con la parte plana de la hoja en las costillas. Fue un golpe que significó que Ronin atravesó todas las defensas de Kaminari. Tras el golpe exitoso, Kaminari recordó llamarlo. Pegar.
Ronin retrocedió hasta arrodillarse, descansando. Kaminari adoptó una pose similar, escuchando el tic-tac de los segundos. Era difícil seguirles la pista con el martilleo de su corazón. Estaban a 12 pies de distancia, podría intentar un Thunderclap aplastado y Flash, empiecen. Ronin saltó del suelo, realizando un Thunderclap en Flash aplastado. Kaminari tuvo que apartarse del camino, usando el pequeño entrenamiento que recibió en la playa para reposicionarse. Alineó sus pies para el Thunderclap y Flash, entonces, otro golpe a su cabeza. Kaminari fue empujado hacia atrás, golpeando una silla y casi cayendo, luego empujado hacia atrás y hacia abajo con un poderoso golpe tras golpe. Lo abrumó por completo, hasta que cayó de espaldas. Sintió que el acero golpeaba su pierna y balbuceó su respuesta. G-golpe. Se dio la vuelta para ver a Ronin meditando de nuevo. Kaminari no trató de imitarlo esta vez, yendo directamente a la posición de Thunderclap y Flash. En el momento en que dijo que comenzara, realizaría el movimiento, Thunderclap, Y. Empiecen. La espada cruzó su cuerpo para defenderse de los ataques y luego se elevó sobre su cabeza. Fue un tajo limpio hacia abajo, lo suficientemente fuerte como para romper huesos, pero en lugar de intentar esquivarlo, Ronin tomó la misma postura y lo enfrentó con el mismo ataque, un tajo de derecha que se abalanzó sobre su cabeza. Sus espadas chocaron por un momento mientras Kaminari intentaba recordar lo que había aprendido en Kendo. Un ataque fuerte. Pero esto favorece al más fuerte. Ronin forzó la espada de Kaminari a un lado y lo golpeó en su primer ataque. Pegar. Nezu observó desde su oficina cómo Kaminari estaba, a falta de un término mejor, aplastado. Al pelear en los términos de Ronin, nadie era mejor. Olvídese de la debilidad de Olmig, ni siquiera Olmig podría ganar en las mejores condiciones si intentara vencer a Ronin en su propio juego. El hecho de que Kaminari no perdiera en cada primer golpe fue lo suficientemente sorprendente. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la sala de entrenamiento donde Ronin había dejado su bolso. No era lo suficientemente mezquino como para revisar las cosas de otra persona, Nemuri. ¿Podrías ser amable e ir a buscar una bolsa a la tercera sala de entrenamiento? Gracias. Sus ojos volvieron a la lucha. Era el final del primer combate de 10 minutos y, de acuerdo con las reglas, era hora de que se relajaran por un momento. Ronin parecía el epítome de la calma. Se arrodilló en el suelo, con las manos en las rodillas y respirando tranquilamente. Kaminari parecía demacrado. Thunderclap y Flash, Thunderclap y Bolt, nada funcionó. Se frotó la cabeza, tratando de pensar en una táctica. Ronin era estoico y silencioso, tan inmóvil como una montaña. 10 segundos. Kaminari exhaló, luego inhaló tanto como pudo. Esto era lo que su maestro consideraba su prueba final, y podía ver por qué. No estaba seguro de aprobarlo en 10 años, y mucho menos hoy. Chocaron de nuevo, su acero resonó por la habitación como un trueno. Su primer combate en el segundo combate duró 1 minuto y medio antes de que Kaminari retrocediera contra una mesa y fuera pinchado. Ronin incluso tuvo tiempo suficiente para voltear su espada, golpeando a Kaminari con el pomo en lugar de la punta. Kaminari descansaba sobre la mesa, mirándolo. Probablemente estuvo meditando durante el descanso de 30 segundos, tratando de recuperar la mayor cantidad de energía posible. Espera, Kaminari también había meditado antes. Había sido realmente aburrido, estar arrodillado, pero la peor parte era no moverse, era que no podías ver. Kaminari dio un paso vacilante hacia la izquierda. Luego otro, y otro, arrastrándose lentamente hasta que estuvo detrás de Ronin. Estaba sonriendo, fue una gran idea. Se preparó para golpear a Ronin en el momento en que comenzó el partido en pie. Ronin habló pero se detuvo por un momento. Kaminari cortó, pero en lugar de ponerse de pie, dio un paso hacia un lado y giró 180 grados, cortando y golpeando a Kaminari en el costado, dejándolo sin aliento. Off off. Oh. Kaminari se frotó el estómago y luego miró a Ronin. Había hecho una pausa, y no le había dicho a Kaminari que eso era ilegal, eso significaba, comienza. Kaminari no estaba, a la vista. Ronin se levantó, poniendo una mano en su saya y otra en su mango. Se arrastró, escuchando. Efectivamente, escuchó risitas. Pasó junto a él, luego Kaminari saltó. Entendido. Bonk. ¿Me tienes? No, golpea. Kaminari había comenzado a sacudirse el miedo. Hasta ahora, Kaminari solo lo estaba copiando. Pero era hora de que su aprendiz extendiera sus alas. Un poco aleccionador, pero no podía dar ese paso por Kaminari.
Eso era algo con lo que podía ayudar, pero solo Kaminari podía hacerlo él mismo. Había sido el padre gratificante lo suficiente, era hora de ser estricto. Kaminari finalmente se dio cuenta de algo asombroso. Esto fue una pelea. Esto no fue un duelo, no fue un encuentro de héroes contra villanos, fue una pelea. No había reglas sobre lo que podía o no podía hacer. Por eso, al comienzo del tercer combate, lideró tirándole una silla a Ronin. Te entendí. Bonk. No exactamente. Luego, volteó una mesa y se escondió detrás de ella, antes de abordarla con la esperanza de atrapar a Ronin debajo. Ronin simplemente saltó sobre él y lo golpeó de nuevo. En el tercer intento, arrojó una silla, Thunderclap y Flaset, luego pateó la primera silla hacia él nuevamente mientras bajaba una espada. Esto obligó a Ronin a sacar su espada real por primera vez para parar. No está mal. Ronin envainó su primera espada, ahora sosteniendo solo su espada real en su mano izquierda. No mucha gente lo sabía, pero Ronin parecía ser zurdo. Esto significaba que en realidad estaba empezando a tomarlo en serio. Kaminari se rió mientras chocaban, pateando repetidamente la silla para obligar a Ronin a esquivar o bloquear dos ataques entrantes, pero no podía obligar a Ronin a usar ambas espadas al mismo tiempo. Ese fue su primer partido de más de 2 minutos de duración. Al final, Ronin pateó la silla hacia atrás y se atragantó. Bonk. Ronin volvió a meditar mientras Kaminari pensaba, y descubría su próximo plan. Empieza. Ronin abrió los ojos para salpicarse de agua. Entendido. Kaminari adoptó una pose de pelea, sonriendo ampliamente. Ronin puso los ojos en blanco y fue a avanzar, y casi resbala en las baldosas ahora mojadas. Jaja. Vas a caer esta vez. Ronin estuvo de acuerdo, un poco más literalmente. Se deslizó como si estuviera patinando sobre hielo, realizando un corte lateral y casi siendo golpeado por otra silla. Kaminari saltó fuera del camino y se subió a una mesa, cortando su espada como una especie de pirata. En guardia. Ronin agarró la mesa con una mano, levantando un extremo más y más alto. ¡Oh rayos! Lo inclinó hacia arriba hasta que Kaminari rodó, estrellándose contra el suelo pero apresurándose a ponerse de pie, levantando su espada y contrarrestando el primer golpe de Ronin, agitándose y cayendo sobre su trasero de nuevo, finalmente siendo golpeado. Golpea. Pero estuve cerca. Ronin se arrodilló de nuevo, sonriendo bajo la máscara. Kaminari estaba comenzando a extender esas alas. Nezu revisó las cosas, comprobando cuándo comenzaría su duelo final del período de clase. Había un diario, un montón de palos, paquetes de tela y algunos juegos de armadura de kendo de repuesto. Naturalmente, no tocó el diario, se puso los guantes primero. No quería estropearlo por accidente. Dentro de Hero Análisis para el futuro no. 15 había notas meticulosas sobre muchas personas, incluido él mismo. Se metió tanto que se perdió por completo el partido final del periodo. Cuando dejó de leer sus especificaciones extrañamente precisas, solo pudo ver a dos personas. Uno arrodillado tranquilamente, el otro estirándose de nuevo. Esto hizo que sus engranajes cambiaran, y hojeó para encontrar las notas de Ronin sobre Kaminari. Comenzó a leerlos cuando comenzó el segundo periodo. Ronin se levantó del suelo y se abalanzó sobre Kaminari nuevamente, quien esta vez luchó con una silla en una mano y una espada en la otra. Ronin usó la longitud superior de sus espadas para acosar a Kaminari fuera de su propio rango efectivo. Kaminari contraatacó con su conteo superior de armas, usando las patas de la silla para tratar de hacerlo tropezar. Bailaron de un lado a otro antes de que Ronin comenzara a ponerse más elegante, saltando y luego pateando la silla, saltando hacia un lado y golpeando la pared, luego saltando de la pared y hacia Kaminari. Pegar. Kaminari se rió cuando Ronin se soltó y envainó su espada. Kaminari no tenía la delicadeza de doble empuñadura, no en este momento. Estaba buscando un desarrollo diferente en el estilo de lucha de Kaminari, y cuando comenzó el 37º asalto, comenzó a ver a Kaminari usando su entrenamiento en todo su potencial. Kaminari lideró usando las piernas eléctricas, riéndose mientras cargaba. Ocasionalmente, su pierna parecía teletransportarse a una nueva posición, empujándolo hacia adelante de manera errática. Su nuevo corte de carga tenía mucho más poder, y luego Kaminari liberó su electricidad. Ronin se desconectó antes, evitando el amplio rango, y terminó esa ronda pateando una silla a Kaminari. Bonk. Golpe. Casi te atrapo esa vez. Por cierto. Ronin reasumió su pose arrodillada. Era hora de que la dificultad aumentara.
Kaminari se preparó para comenzar el round con un ataque eléctrico. Empieza. Kaminari trató de derribar a Ronin, pero en lugar de eso recibió un palo en la cara, tirándolo hacia atrás y fuera del camino. Pegar. Recuperó sus sentidos y ajustó su plan, optando por liderar con una silla hasta que notó que esta vez Ronin no meditó. En su lugar, sacó un segundo palo, lo enganchó en el primero, luego en un tercer palo, y cerró. Eso en el segundo, tomó una postura de lanza, susurrando para sí mismo. Baila conmigo, Tombokiri. Un bastón. Me siento viejo Kung Fu espera, no, quiere decir Kiri, cortador. Ronin retorció la lanza y el bastón zumbó cuando una hoja larga de color blanco dorado se formó en el último tercer palo. Formó un pomo en forma de círculo, luego un rayo de electricidad concentrada generada a partir de eso. Correcto. Deberías sobrevivir a esto. Comienza. Mignig comió papas fritas al lado de Nezu, mirando la pantalla. Él no tenía eso antes, ¿verdad? No creo que tuviera una segunda lanza cuando luchó contra Stein, y no deberías estar dando una clase. Nezu robó una ficha y vio a Kaminari correr y gritar alejándose de Ronin y su super picana. Acabo de terminar, volveré el próximo periodo, consigue el tuyo. Ella golpeó su mano y siguió mirando. Verás, podría, pero soy el director. Oye, Aizawa. ¿Puedes traerme un poco de té y papas fritas? Gracias. La lanza podría golpear cualquier objeto lanzado por Kaminari, obligándolo a perder esa parte de su estrategia. Ahora trató de lanzarse y aplastar el alcance de la lanza, pero Ronin optó por saltar sobre una mesa para que Kaminari no pudiera lanzarle buenos truenos y destellos. Kaminari intentó levantar la mesa, pero en lugar de eso recibió un golpe en la mano y una descarga eléctrica. Hitwow, es tan raro estar en el lado receptor de eso. Ronin ahora descansaba apoyándose en la lanza, esperando el tiempo para reiniciar. Kaminari buscó una desventaja, recordando a Stein. Ronin había luchado contra Stein con 2 espadas, pero Kaminari sabía que no podría lograrlo por mucho tiempo. Stein y Ronin habían peleado por un tiempo, lo que significa que requería habilidad real, y Kaminari no tuvo tiempo para desarrollar eso. En cambio, sabía algo en lo que era bueno, y algo que Ronin dijo antes. Empieza. Ronin barrió el dorso de la lanza en su mano con una ligera patada de su pie, bajando la punta de la lanza hacia Kaminari, quien estaba corriendo hacia la puerta, ya medio recorrido cuando Ronin comenzó. Finalmente, está empezando a ir a alguna parte. ¿Por qué está corriendo? ¿La lanza es tan buena? Mignig se inclinó hacia adelante, tratando de cambiar la cámara a la derecha para verlos correr solo para ver a ambos pasar. No, es porque la lanza tiene una postura particular que Ronin no puede tomar mientras corre. Aizawa bebió más de su jugo. ¿Recuerdas cómo tomó una postura lateral con las caderas hacia su objetivo antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo Kaminari? Si tiene que perseguir a su oponente, no puede mantener esa postura. Una sabia deducción. Nezu aplaudió y volvió a concentrarse. Pero Kaminari no pensaría en eso, entonces, ¿qué beneficio le da a Kaminari? Los tres redoblaron sus esfuerzos cuando Ronin dobló una esquina y casi chocó contra Kaminari, quien estaba listo e intentó usar 1,3 millones de voltios para golpear a Ronin. En cambio, Ronin saltó con pértiga hacia adelante y contra una pared, luego se aferró a ella mientras clavaba su lanza en la burbuja eléctrica y golpeaba a Kaminari nuevamente. Golpe. Kaminari dejó de usar la gran descarga eléctrica y sacudió la cabeza, luego miró a su alrededor y corrió hacia el burbujeador más cercano. Terminó de beber justo cuando Ronin volvió a hablar. Empieza. Kaminari se giró y comenzó a correr lo más rápido que pudo, usando la ocasional velocidad de Dios para alejarse más. Ronin ahora avanzaba más lentamente, yendo a un ligero trote. Kaminari se daría la vuelta al azar, dando algunos golpes antes de huir de nuevo. A veces 2, a veces 4, pero nunca mucho. Esto duró 6 minutos completos, hasta time. Ronin se detuvo y comenzó a estirarse mientras Kaminari caía, respirando con dificultad. Si pudiera bajar el ritmo, podría convertir esto en una competencia de carreras. Puede que no sea tan bueno en una carrera recta, pero llevaba menos. No aprendió todas esas matemáticas, pero Ronin tenía esa chaqueta genial, sus espadas, sus armas y su lanza. Todo lo que Kaminari tenía que arrastrar era una espada. Kaminari terminó de recuperar el aliento, mirando hacia adelante. Si realmente quisiera vencer a su maestro, necesitaría comenzar a usar Thunderclap y Flash de una manera nueva que nunca había tenido.
Practicó con él así antes, claro, pero nunca lo usó solo para este propósito. Empieza. Ronin colocó su lanza en posición mientras Kaminari se encorvaba, concentrándose. Respiración de trueno, primera forma, inhaló, mantuvo la espalda recta, se inclinó hacia adelante a la altura de la cadera, luego comenzó a exhalar, lanzándose hacia adelante y lejos, usando el movimiento solo por su capacidad de movimiento. Trueno y flash. Desapareció por el pasillo, disparado mientras usaba esta técnica de espada no para pelear, sino para correr. Solo lo había usado a corta distancia hasta ahora en la pelea, pero ahora, tomó turnos tan rápido que chocó contra las paredes al principio. Entonces recordó lo que hizo Ronin. En lugar de golpear la pared y perder velocidad, conviértela en más velocidad. Kaminari pateó la siguiente pared como lo había hecho Ronin cuando evitó el choque indiscriminado de 1,3 millones de voltios de Kaminari, luego saltó de la pared. Era como correr en la pared. Mirando hacia atrás, Ronin había guardado la lanza y lo perseguía de nuevo. Ahora no tenía armas, pero por la forma en que corría como un animal, llamarlo desarmado era una forma de obtener una demostración de primera mano de esa patada rápida que Ronin solía practicar. Parecía que tenía razón, esa lanza realmente era difícil de manejar. ¿Es bueno el combate sin armas de Ronin? Eso no estaba en los registros. Black King señaló con una mano que aún sostenía palomitas de maíz. Tal vez. Usa muchas patadas, pero no creo recordar nada sobre sus manos. Aizawa se rascó la cabeza, mirando al otro profesor de primer año. Me pregunto con qué más es bueno, con toda esa resistencia. Cállate, Mignig. ¿Qué? Pregunta honesta. Nezu hojeó las páginas de Kaminari. Notas sobre cuánto tiempo le tomó activar su peculiaridad y los tics que mostró cuando usó su supermovimiento para poder evitarlo. Los límites en la velocidad de reacción del chico, lo rápido que era, muchas notas sobre sus habilidades, pero lo que era más interesante eran las notas de enseñanza. Kaminari responde muy bien a la repetición, en cualquier... Las frases repetidas, los movimientos o incluso solo los sonidos lo ayudan a recordar cosas. Parece parcialmente consciente de esto, pero no es consciente de todas las ramificaciones de esto. Kaminari había comenzado rápido, pero a medida que corrían, el movimiento de sus pies mejoraba cada vez más, imitando al hombre del que huía. Tiene una habilidad innata para repetir tareas una y otra vez mientras observa a alguien haciendo la misma tarea. Cuando aprende algo mientras observa a otra persona hacerlo correctamente, su velocidad de aprendizaje se triplica al menos. Ahora los dos bailaban por los pasillos, persiguiéndose y saltando como si fuera una carrera de alta velocidad. Parecía más rápido de lo humanamente posible, pero la peculiaridad de Kaminari no ayudó a ir más rápido, ¿o sí? Ronin empujó una pared, volando por el aire mientras sacaba sus armas. Amabilidad, Cupido, estás despierto. Kaminari miró por encima del hombro y abrió mucho los ojos, luego se zambulló en un pasillo cuando las explosiones se estrellaron contra las baldosas, creando nubes de polvo donde impactaron. Ronin usó las armas para empujarse hacia adelante como si fuera un soldado de TF2, saltando por el pasillo y yendo de lado mientras apuntaba con ambas armas a Kaminari. Las armas de aire solo tenían un retroceso lo suficientemente significativo como para enviarlo volando cuando las balas detonaron al impactar en el aire, así, apenas desviaron su objetivo. Kaminari fue lanzado contra la pared y gimió. Golpe. A mí también me estaba yendo muy bien. Espera, tienes dos. No era como si estuviera escondiendo el segundo. Hacía tiempo que no usaba una chaqueta, así que la mayoría de la gente debería haberlo sabido. Espera, ¿tiene dos? Mignig golpeó la mesa con las manos. ¿Dónde los está consiguiendo? ¿Cuánto está pagando por ellos? ¿Y puedo conseguir uno? Pensé que siempre tenía dos, murmuró Vlad. No, solo usó uno en el examen sorpresa, gritó Aizawa desde el sofá que arrastró, en el que se acostó dentro de su saco de dormir. ¿Hizo un examen sorpresa? Preguntó Toshinori, entrecerrando los ojos. ¿O era parte de un examen sorpresa? ¿Y dónde están? Todos estos pasillos se parecen demasiado. Estaba en un examen sorpresa, Recover y él sacudió la cabeza ante el desastre. Y lo que es más importante, ¿no tienen todos ustedes cosas que hacer? Nezu miró a su alrededor a todas las personas reunidas alrededor de su computadora. Podría ser un buen director, pero estaba dejando que Ronin usara sus instalaciones, así que, no. Las armas obligaron a Kaminari no solo a correr más rápido, sino también a esquivar mientras se movía. Este era el segundo desarrollo que quería, Kaminari no solo corría, sino que se movía para ganar una mejor posición.
Kaminari atacó desde el techo, desde las esquinas, detrás de los botes de basura, cualquier cosa para acertar. Aprendió a acercarse en zigzag, moviéndose y dando vueltas a su alrededor. Ahora que dejó de huir, estaría concentrado en ganar y no en escapar. Ronin usó sus armas para obligar a Kaminari a no permanecer en los lugares más tiempo del necesario. Tuvieron que romper cada vez menos mientras Kaminari se ajustaba lentamente a la velocidad, habiendo terminado sus primeros 10 minutos sin un solo golpe. Se sentaron, mirándose mientras los estudiantes se movían. Algunos se detuvieron para tratar de hablar con ellos, y mientras Kaminari les daba respuestas breves, Ronin solo mantuvo su mirada fija y aplastante. Incluso Mirio, el aparente discípulo de Olmig, no pudo hacer que perdiera el enfoque. Finalmente, los estudiantes se fueron y escucharon el timbre. Ronin agarró sus armas y avanzó, presionando en el ataque. Kaminari pateó la pared como un nadador y casi cruzó todo el pasillo en un segundo, en lugar de correr hacia las explosiones. Podría haber acertado, pero Ronin apuntó ambas armas al suelo y apretó el gatillo, enviándolas a ambas hacia atrás. Sin embargo, Ronin simplemente retrocedió, mientras que Kaminari fue empujado más alto en el aire, un presa fácil para las armas. Sin embargo, en lugar de tomarlo, levantó las piernas y pateó el techo como si estuviera saltando del suelo, girando mientras aterrizaba y corriendo para tratar de encontrar un terreno más favorable. Ronin corrió tras él, sin preocuparse por el ritmo. Apresurarse solo lo cansaría, y estaba bien si era más lento. Solo necesitaba permanecer igual para ganar, era Kaminari quien necesitaba ajustar su estilo para ganar. Ronin ni siquiera necesitaba sacar ningún truco sofisticado, ni siquiera intentarlo. Kaminari tuvo que detenerse para respirar, y ni siquiera fue un tiempo de inactividad. Resonaron los pasos de Ronin, caminando por los pasillos como un clásico pistolero. Incluso podía hacer el truco de girar la pistola. ¿Cómo venció un espadachín a un pistolero? Simple, no lo hicieron. Incluso él conocía la historia lo suficientemente bien como para decir eso. La peculiaridad de Ronin era leer la mente o algo así que sin importar lo que hiciera, si Ronin pudiera verlo, reaccionaría a tiempo. Podría sorprenderse, pero no si te viera. Kaminari caminó por los pasillos y luego miró a su alrededor. Estaba de vuelta en la sala de entrenamiento. Dio una pequeña risa. Habían atravesado las 4 torres y habían terminado aquí. Se apoyó contra la ventana, frotándose la cabeza y evitando la cara asustada en el reflejo. Estaba aterrorizado, aunque no de lastimarse. El manejo de armas de Ronin significaba que incluso cuando lo arrojaban contra las paredes, no dolía. No, estaba aterrorizado de joderlo todo. Ronin claramente tenía grandes expectativas de él, y era la primera vez que alguien lo hacía. Incluso sus amigos no pensaban que fuera una basura, pero Ronin tenía tanta confianza en él. ¿Cómo reaccionaría si Kaminari ni siquiera pudiera golpearlo una vez, si Kaminari no pudiera hacer uso de ninguna de las cosas que le enseñaron? No creas en el Kaminari que cree en mí. ¿Qué significaba eso? No creas en el Ronin que cree en ti. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba nada de eso? Lo repasó en sus pensamientos, luego la primera y la última línea volvieron a él. Creer en ti mismo. Cree en el Kaminari que cree en ti. Creo que puedo hacer eso. Empujó sus preocupaciones hacia abajo, mostrando una sonrisa en el reflejo. Se veía muy bien, si él mismo lo dijera. Y simplemente lo hizo. Sí, tengo esto. Kaminari pateó la pared. Joder, corriendo, era un héroe. Ronin no se pasó los débiles enseñándole a correr, sino a cargar. Ronin escuchó los pasos acercándose. Levantó sus armas. Era raro, viniendo de tan lejos. Apuntó sus armas por el pasillo. Toque, 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 revisó las baterías de sus armas y luego las apuntó de nuevo. ¿Qué tan lejos se había movido Kaminari? Aunque cada vez era más fuerte. Toque, 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 ajustó su postura, sacudiendo los brazos para liberar la tensión, entonces, pat, 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 Kaminari dobló la esquina final, corriendo a lo largo de la pared durante unos segundos antes de cargar directamente hacia él. Debajo de su máscara, mi gorilla sonrió. Bien, bien. Pat, 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 sus piernas chispeaban con casi cada paso, obligando a cada uno a ser cada vez más rápido. Empujó las paredes, el piso, las ventanas, cualquier cosa mientras se lanzaba hacia adelante. Bam, 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 los pasos se hicieron cada vez más fuertes, sincopados con los disparos que rompían el silencio. Bam, 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 finalmente, se acercó, hablando en voz alta. Primer grado respirando truenos. Trueno y Ronin colocó ambas armas una al lado de la otra.
Estilo de llamada del deber, segunda y lluvia de balas, delantero. Destello. Los cañones estallaron hacia adelante, cayendo hacia adelante. En lugar de apuntar a un objetivo específico, apuntaban a un área para obligar al objetivo a esquivar. Kaminari, sin embargo, solo necesitaba evitar el área. Unió ambas piernas y se dobló por la cintura y las rodillas, creando arcos de electricidad mientras saltaba sobre ellas, empujando 12 pies hacia arriba y hacia el techo de un solo salto. Giró levemente, poniendo sus piernas contra el techo. Kaminari solo estaba trabajando en sus instintos ahora, abandonando su mente para ver qué podía hacer su cuerpo. Se estrelló contra el suelo, rompiendo el suelo con el impacto. Miró el arma presionada contra su cabeza justo cuando sonó un cronómetro. Ambos se miraron fijamente y luego dieron un paso atrás. Ronin revisó sus armas, dándoles a cada una un cargador nuevo. Kaminari estiró las piernas, que estaban doloridas después de ese último salto. Había estado comiendo barritas energéticas entre descansos y estos eran los dos últimos. Los bebió sin pensarlo 2 veces, necesitaría la energía. Casi lo había hecho. Casi lo había hecho. Si pudiera hacer uno más, lo habría clavado. Kaminari suspiró, mirando hacia afuera. Estaba lloviendo. Perfecto. Observó cómo caía el relámpago, un relámpago de verdad, no la cosa de mala calidad que era. Su mamá podía hacer eso, pero él nunca bajó el alcance. Le parecía imposible. Sacudió la cabeza y luego vio un segundo relámpago. Estiró un poco la espalda, luego se inclinó hacia adelante. Un tercer relámpago iluminó el salón e iluminó su rostro. Miró sus piernas, frotándolas, luego revisó su vaina. Puedo hacer esto. Kaminari pasó corriendo junto a él, corriendo hacia el otro lado de la habitación. Ronin se alejó para evitar un golpe, desenvainando su espada en lugar de las pistolas. Pero cuando Kaminari golpeó la pared, puso sus piernas debajo de él y pateó esa pared. Luego la siguiente pared, y la siguiente pared también. ¿Qué tipo? Se movió más y más rápido, todo su cuerpo creando arcos de electricidad que bailaban a través de su cuerpo, golpeando y quemando todo cerca de él mientras llegaba a sus límites y seguía adelante, la piel y los músculos comenzaban a quemarse y romperse. Bajo la fuerza y la energía de Tormenta, solo tiene un rayo. Todo su cuerpo comenzó a desdibujarse. Su cerebro apenas podía concentrarse, pero no necesitaba hacerlo. ¿Cuántas veces había hecho este movimiento? Corriendo por la calle, corriendo por su dormitorio, corriendo por la sala de entrenamiento. Thunder Breathing, su cuerpo ya no tocaba el suelo, volando de pared a pared para ganar más y más velocidad. Las vigas, las paredes, las ventanas, incluso el techo eran un juego justo ya que Kaminari se esforzaba por ir un poco más rápido. Técnica sin forma, sus pantalones estaban calientes. Sus zapatos se derritieron. No podía ver a dónde iba. No podía pensar en qué hacer a continuación. Entonces, naturalmente, dejó de pensar. Tormenta pasó corriendo junto a Ronin pero siguió moviéndose. La ráfaga obligó a Ronin a dar un paso atrás, y luego otra vez mientras el chico seguía corriendo, yendo cada vez más rápido, y Ronin esquivó el primer golpe y el segundo. Ronin paró el tercero y el cuarto. Ronin bloqueó el quinto y el sexto, e incluso el séptimo. Pero cuando solo uno se deslizó, viniendo desde atrás más rápido de lo que podía girar, Ronin fue lanzado al aire por el octavo golpe de Kaminari, pero Kaminari no había terminado. Navegó por el aire por un momento antes de que Kaminari volviera a saltar, golpeándolo y suspendiéndolo en el aire mientras los ataques se volvían cada vez más rápidos, un torrente de golpes desde todas las direcciones golpeando a Ronin. ¡Uah! Kaminari gritó mientras saltaba desde el techo, lanzándose hacia abajo mientras agarraba la espada con ambas manos. Sus ojos eran blancos, desenfocados. Su cabello era un desastre. Sus pantalones estaban en llamas. Pero su apariencia fue irrelevante cuando el golpe final cayó, derribando a su oponente con la fuerza suficiente para romper el suelo. Kaminari exhaló lo último que le quedaba de aire y se tumbó encima de Ronin. El azulejo, las tuberías, la piedra, todo se resquebrajó. Sus brazos estaban destrozados por el impacto, y sus piernas se sentían como de plomo. Pero con los ojos apenas enfocados, la sangre corriendo por su nariz, el pelo pegado en todas direcciones, levantó la cabeza. Lo hice, yo. Lo hice. Ronin, el que en realidad fue golpeado con el supermovimiento y el que se suponía que estaba herido, yaciendo medio pie en el suelo, miró al chico apenas consciente. Pau.